Gente Radio, tu día. Muy buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa de la tarde de los miércoles de 6 a 7 aquí en Gente Radio desde el puerto de la Cruz en Tenerife. Nos pueden encontrar en el dial 95.6 FM y también en nuestra web www.genteradio.net. Durante una hora intentaremos hacerle llegar conocimientos, información, temas que le hagan sentirse mejor, aprender, cuestionarse o al menos reflexionar. Sean muy bienvenidos. Gracias José Reyes, como cada miércoles. Y quien les habla, Inés del Rosario. ¿Sabían ustedes que las enfermedades mentales no existen? Son los padres. Las enfermedades mentales ni son enfermedades ni son mentales. Son más bien problemáticas de la vida, aunque sean, con perdón, problemáticas muy jodidas. Por tanto, la psiquiatría, rama de la medicina que trata la enfermedad mental, carece de sentido y la psicología, por su parte, no es y nunca será una ciencia empírica. No se puede pesar ni medir la mente. La psiquiatría es una mentira y la psicología no sabe lo que es. Una está psicótica y la otra neurótica perdida. Hoy en nuestro programa descubrirás que si te han etiquetado con depresión, ansiedad, TDA, nunca te curarás, porque nunca estuviste enfermo, lo que no significa menospreciar el dolor, sino justo lo contrario. Pincha más un corazón roto que un hueso roto. Y esta introducción que hoy les hemos hecho y sobre la que vamos a hablar, nos van a acompañar hoy a través de la vía telefónica Rafa Millán, que es psicólogo, licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, filósofo y autor de diferentes libros y talleres. Dirige talleres de psicología y encuentros y meditaciones sufí. Esto es lo que más me gusta ha sido ilusionista profesional de su currículum. Es creador del canal de YouTube Psicología y Espiritualidad y junto con su esposa, la escritora Mardía Herrero, han creado esto para ayudar. Son padres de 5 maravillosos hijos. También nos hablará Marta Herrero Gil, Mardía, escritora y profesora, doctora en literatura, máster en ciencias de las religiones, licenciada en historia y filología. Es articulista en la revista del Instituto Cervantes Riconete, donde ha publicado más de 60 artículos. Participa en charlas y encuentros para hablar del sufismo, que es una mística cristiana, en especial de Santa Teresa. Pues vamos a darle entrada a estos nuestros invitados de hoy, pero antes vamos a saludar a nuestro acompañante hoy, que también es psicólogo, al que es un muy querido de nosotros en este programa. Román Morales, bienvenido. Hola, bienvenido, gracias por invitarme de nuevo aquí, bien hallado, como se suele decir, ¿no? Nos encanta que hayas vuelto porque esto del COVID nos ha tenido a todos como muy separados, pero solamente físicamente. Sí, la distancia al final es más bien emocional. Yo creo que hay personas que pueden estar cerca emocionalmente y lejos físicamente, y hay personas que pueden estar cerca físicamente y lejos emocionalmente. Efectivamente, tienes mucha razón. Pues saludamos a nuestros invitados. Sean muy bienvenidos a nuestro programa. Rafa, Mardía. Hola, muchas gracias por invitarnos y un placer estar aquí contigo, Inés. Veo que has sido directa al grano y que has leído el titular, que luego me darás tiempo para explicarlo. Claro. Porque imagino que mucha gente se habrá quedado un poco alucinada. Eso esperamos. Con esta sinopsis que has hecho. Uh-huh. Pues cuéntanos, encantada. Mardía. Hola, cariño. ¿Qué tal? Mira, pues nada, contarnos qué es esto de que las enfermedades mentales no existen. Esto me suena como cuando los reyes no existen, son los padres. Claro. Lo primero es que el libro está escrito desde una mirada epistemológica y filosófica. Es decir, yo me pongo a pensar sobre la psicología antes de que la psicología sea una ciencia. Es decir, desde sus límites de conocimiento y de validez y desde una mirada
nociológica, epistemológica y filosófica. Y a la vez intento hacerlo, que esta yo creo que es la gracia de mi texto, de una forma que sea amena, divertida y, por qué no, un poco picante o un poco chocante. Porque hoy en día hay tantos textos y tenemos tanto para leer que me parece que es una cortesía con el lector entrar provocando un poco. De todas maneras, esto que yo digo, que no existe la enfermedad mental, o más bien que el sufrimiento humano y el sufrimiento psicológico, que yo conozco bien, porque soy psicólogo clínico, terapeuta desde hace más de 12 años, y me enfrento a la bestia y la miro a los ojos cada día, ¿no? Y bajo a tocar carne humana real y veo cómo sufre y cómo palpita cada tarde un montón de veces. Lo digo, lo que más bien quiero decir es que ese sufrimiento no puede entenderse como una enfermedad en el mismo sentido en el que se entiende una enfermedad orgánica, porque si lo hubiera, de hecho, si yo tuviera un mal orgánico, tuviera enfermo un órgano, por ejemplo el cerebro, pues sería una enfermedad cerebral, no una enfermedad mental. No haría falta este apellido o este remoquete de mental. Y el propio término de mente o de mental también lo pongo en duda, porque continuamente estamos hablando de la salud y la enfermedad mental y utilizando esta palabra sin pararnos a hacer una reflexión de fondo filosófica sobre qué es la mente, porque hay una gran cantidad de escuelas de psicología, de filosofía y de antropología, y cada una la entiende y la define de manera distinta. Entonces tendríamos primero que tomar partido a ver cómo entendemos la mente. De hecho, para los psicólogos conductistas, que serían los más científicos de todos, aunque ahora está un poco de moda esta tendencia, la mente sería algo que no puede estudiarse, como una gran caja negra en la que no podemos entrar directamente. Y los psicólogos cognitivos, que son los que más utilizarían este término, suelen dar unas definiciones que desde una mirada filosófica son bastante poco operativas, como el conjunto de procesos cognitivos. Y la cognición a veces se define como el conjunto de procesos mentales, en una tautología, es decir, una pescadilla que se muerde la cola. Sabes que y tengo esto aquí... que yo digo no es nada tan, yo creo, tan revolucionario, ¿eh? Muchos grandes psiquiatras y psicólogos lo han dicho, y muchos colegios de psicólogos, incluido el Colegio de Psicólogos de Madrid, y muchos colegios de psicólogos americanos, hablan de lo mismo, de que hay que volver a mirar cómo es el sufrimiento humano y clasificarlo de otra manera que no sea a través del DSM y del CIE, de los grandes manuales diagnósticos, que los tratan como si fueran enfermedades cuando en realidad son otra cosa mucho más compleja. Y o sea, ¿quieres decir que tú estás dando una nueva mirada a la enfermedad mental? Casi que no. A esa enfermedad que tú quieres definir como un problema no resuelto. Es lo que yo estoy entendiendo. ¿Es así? Exacto, porque la enfermedad, claro, ya que llegamos a este punto, lo voy a acabar de explicar, creo que lo puedo hacer en un minuto. Por la favor. Enfermedad, normalmente el diagnóstico médico o el cuadro clínico del que hablamos como enfermedad tiene que ver con un concepto que es la etiología, que es la causa de la enfermedad. Si a mí me duele la tripa, yo lo que tengo es un síntoma, y ese síntoma se puede explicar por varias causas. Puedo tener una gastritis, o puedo tener una úlcera, o puedo tener un tumor. Son enfermedades diferentes, tienen causas o etiologías diferentes para el mismo síntoma. Pero en psicología y en psiquiatría, como son enfermedades funcionales o sintomáticas, la cosa no funciona así. El síntoma es la causa y la causa es el síntoma. De tal manera que si yo estoy muy triste, se me diagnostica depresión y definimos la depresión como estar muy triste mucho tiempo de manera persistente. Esto es muy fácil de comprobar, incluso ahora mismo quien nos esté escuchando puede mirar a través del smartphone o algún ordenador y buscar en el DSM, Diagnostic Statistic Manual, que es el manual diagnóstico psiquiátrico más importante. Ahora vamos por la edición 5, el DSM-5, cómo se define depresión, y verá que el primer criterio fuerte es algo así como tener ánimo depresivo. Y luego se dan otra serie de puntos o criterios que son también más que discutibles, en los que dicen cosas como tener insomnia o hipersomnia, tener exceso de apetito o falta de apetito, estar desmotivado, etcétera, ¿no? Que son consecuencias obvias de esa tristeza y de ese malestar. Luego, el diagnóstico psicológico y psiquiátrico no aporta información nueva y no aporta información causal. Es una trampa pensar, y yo creo que todos los psicólogos, la gran mayoría, están de acuerdo en esto, que yo estoy triste porque tengo una depresión, de la misma manera que puedo decir que me duele la barriga porque tengo una úlcera, ¿no? Sino que en lo que tú estás cada hablando, caso es único y tiene una etiología claro, única. Me imagino, ¿no? En lo que tú estás hablando, veo aquí a nuestro compañero a Román, que va sintiendo con la cabeza y a veces va negando. Estoy deseando saber qué está pensando. No estoy negando por estar en desacuerdo. Bueno, en primer lugar, saludar al compañero. Encantado de conocerte. No, estoy escuchándolo con mucha atención. Mi negación realmente es porque, en el fondo, yo, particularmente, es mi visión, a
la hora de abordar las problemáticas emocionales, me gusta también trabajar no con una psicología positiva excesiva, porque hay que tocar, como decía él, la bestia, ¿no? Para sacar ahí todo lo que hay de fondo, pero sí creo que hay que tener una visión de conjunto de la persona, una visión global, holística. Quizá en mi estilo no soy tan clínico, no digo que el compañero lo sea, sino que precisamente se hace de todo algo como muy clínico, y el planteamiento, pues bueno, quizás sea como un poco más humanista, ¿no? Pero estaba escuchando que efectivamente el DSM, que es el libro el manual, la Biblia, pues efectivamente todo lo enfoca desde ese punto de vista que dice el compañero, ¿no? ¿Y Mardía qué nos dice de todo esto? Pues que este es su tema. Vale. Pasa palabra, ¿no? Mardía, exactamente, acaba de pasar palabra. Bueno, luego ya nos hablará, como desde su mirada holística, del sufrimiento humano desde una perspectiva espiritual. Ah, qué bonito, sería perfecto. Un punto que aporta Mardía. Cuando hablas de la bestia, ¿a qué te estás refiriendo, Rafa? Al sufrimiento humano. Al sufrimiento. En realidad, por lo que yo empiezo a dudar de esta etiqueta es porque quiero tomarme en serio el dolor y tomarme en serio el sufrimiento, mirarlo a la cara y escucharlo. No mirarlo filtrado a través de una serie de etiquetas y categorías que parece que precisamente al encajonarlo lo desactivan. Entonces, si viene alguien etiquetado, por ejemplo, yo tengo ansiedad y estoy muy nervioso y lo paso muy mal debido a que me pasa algo que es la ansiedad. Bueno, claro, eso es, digamos, es así, obviamente, ¿no? Pero a mí esto me suena un poco circular, un poco paradójico, un poco tautológico, como una pescadilla que se muerde la cola. Yo quiero llegar a la causa de esa ansiedad y precisamente lo intento hacer, como decía el compañero, desde una mirada humanista en la que tengo que ver todos los ámbitos y dimensiones que están implicados en el vivir de esa persona para comprender por qué tiene ese dolor. Y cuando llevo un rato escuchándola, unas pocas sesiones, de manera habitual o siempre, acabo entendiendo por qué le pasa y pensando, caray, si yo estuviera en tu lugar, me sentiría igual que tú. Esto no pasa con ninguna otra enfermedad. Alguien no va al médico con una úlcera, se pone a hablar de su úlcera y el médico acaba diciendo, caray, lo entiendo, ¿no? Yo también tendría una úlcera, o tendría 5 dioptrías, o tendría un tumor en el hígado, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Porque para mí el peor pecado filosófico que habría, que es lo que está detrás de la gran mayoría de problemáticas, de patologías y de trastornos, ya sean psicológicos, sociales o incluso orgánicos, sería lo que yo he llamado la sinécdoque, que es tomar la parte por el todo, coger un aspecto parcial y querer entender la totalidad desde esa mirada parcial, es decir, que el árbol no nos deje ver el bosque. Y esto es lo que suele pasar en muchas ocasiones, por desgracia, desde las perspectivas teóricas de la psicología clínica, porque luego en la práctica nadie actúa así. Como el compañero sabrá bien, a la hora de estar en la consulta con una persona, haces lo que puedes y tiras de las herramientas que tienes e intentas comprender humanamente a la otra persona, ser empático, para desde ahí ver qué se puede hacer, ¿no? Casi nadie lo hace desde una perspectiva única de escuela, que sería eso, tomar la parte por el todo y tratar todos los casos de la misma manera, ¿no? Igual que lo haría un médico, y hasta cierto punto tampoco, pero bueno, un médico trataría todos los resfriados de la misma forma, porque todos son iguales, hay una causa y un efecto que están relacionados, pero sin embargo serían muy mal psicólogos si tratara a todos los deprimidos o a todos los diagnosticados de ansiedad de la misma manera, porque cada cosa es única. Y por eso a mí me parece que hablar de enfermedad mental para el público en general puede resultar un poco engañoso, y sería mejor buscar otro término, como por ejemplo problemática emocional o trastorno, incluso podría aceptar emocional, siempre que no se haga la trampa de entender el trastorno de nuevo de manera causal. Yo estoy muy triste porque tengo un trastorno, sino que el trastorno es la consecuencia de otra cosa que hay que investigar, que puede ser consciente o inconsciente, que puede venir de la primera infancia y que puede venir de una dimensión social, laboral, familiar, de cualquier ámbito del vivir humano. Así de complejos somos. ¿Puede ser de cosas que hayamos olvidado? Que tú me digas, bueno, yo tengo hoy en día una depresión y resulta que es algo que no recuerdo. Claro que puede ser, y de hecho suele ser lo habitual. No recuerdo, o si me permites, no quiero recordar. Hay algo tan doloroso, exacto, hay algo tan difícil y tan doloroso que no quiero enfrentarme a ello. Muchas veces es así, y en otras ocasiones simplemente no he aprendido, nadie me ha enseñado de qué manera gestionar toda la complejidad de mi mundo interior y de mi mundo exterior. Entonces tenemos que hacer una labor que a veces se parece más a la de una tutoría o a la de un profesor con un alumno, en el que hay que enseñarle diferentes herramientas y facetas de la vida, cómo encontrar un sentido a su vida, cómo gestionar sus emociones, etcétera, que a lo que puede hacer un médico en la consulta. Por eso a mí el término clínico tampoco me gusta. Clínico viene de klinos, en griego, que significa cama, ¿no? Entonces no quiero que el paciente esté tumbado en la cama como un paciente que padece y es pasivo, sino que yo quiero que sea activo, que sea agente y que se haga cargo de su propio mundo y de su propia interioridad, e intentaré darle las herramientas para ello, ¿no? Ese sería el objetivo de mi terapia. Yo estoy intentando también cambiar este término, en vez de hablar de paciente, hablar de agente, pero tampoco lo hago mucho porque nadie lo entiende. Piensan en el agente. Sí,
Matrix o que estoy en la CIA o algo parecido. Sí. Rafa, hay un término que también, bueno, he escuchado algún compañero de profesión que prefiere denominarse ayudador y ayudado, ¿no? Me gusta todavía mucho más porque tiene un componente todavía mucho más humanista. Es que la verdad me emociona incluso como persona escuchar a un compañero que esté hablando en estos términos, porque no suele abundar personas que vayan en la parte más existencialista del ser humano, con sus sufrimientos, sus luces, sus sombras, sus filias y sus fobias, ¿no? Esta perspectiva integral que a lo mejor que en Wilber podría afirmar, o gestáltica incluso, que el todo es más que la suma de las partes, esta logoterapia también de Víctor Frank, el hecho de ver al ser humano también como ahora la compañera va a hablar de la perspectiva espiritual del sufrimiento, pero esa frase famosa que se dice que no somos seres humanos con experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales con experiencias humanas. Enfocar también al ser humano desde esas perspectivas no tan rígidas, no tan, digamos, inflexibles, no tan dogmáticas, a mí me da, sinceramente, y Rafa, me da una alegría de no ser un ave rara aquí en Canarias, ¿no? Porque, desde luego que sí, porque es una perspectiva mucho más profunda del ser humano que se sale de la cama, de lo clínico, y que le mira también todo su lado, ¿no? Esas etiquetas de las que ustedes hablan son tremendas. Además, una vez que te etiquetan, ¿no, Rafa? Estás etiquetado de por vida. Este es un ser depresivo y tienes que ir tirando de esa carga mientras tanto. Mira, yo quería hacerte, porque tenemos un chat, siempre lo cuento a nuestros invitados, en donde antes de venir al programa ponemos el tema que vamos a decir y ellos hacen preguntas. Y me gusta que hacerles llegar a los invitados las preguntas de estas personas. Entonces, por ejemplo, una de ellas dice, ¿cómo saber cuándo debo ir a un psiquiatra y cuándo a un psicólogo? Vaya, caray, pues la pregunta del millón. Es que son dos enfoques muy diferentes, porque el psiquiatra es un médico y entonces lo va a tratar desde una perspectiva médica. Yo sí que creo, como en esta complejidad tremenda que somos, que puede haber problemáticas orgánicas. Yo puedo tener mal el funcionamiento cerebral, aunque a eso tampoco me gustaría llamarlo mental, porque si tengo enfermo un órgano, como es el cerebro, y le hago un tratamiento orgánico, ahí, digamos, entender qué es la mente sería una cosa muy compleja y puede que tenga sentido ir al psiquiatra, sobre todo en casos que obviamente sean muy graves, ¿no? Si hay un riesgo de lesionarse a sí mismo o a los demás, si está tan desmotivado que puede tener como pensamientos suicidas, si hay alguien está o tan degradado emocionalmente o anímicamente que es difícil hablar con él, o ya entramos en el ámbito de las psicosis, las esquizofrenias o el delirio, pues a lo mejor también estaría indicado ir al psiquiatra, pero siempre debería de complementarse con una terapia psicológica, porque los llamados psicofármacos, y esto están de acuerdo todos los psiquiatras, no son normalmente una cura en el sentido tradicional médico del término, pues son una ayuda o una muleta que más o menos pueden calmarte, relajarte, anestesiarte o incluso a veces doparte, si me permitís esta palabra, para hacerlo más llevadero, lo cual en ocasiones es necesario, no le estoy quitando su valor, todo tiene su lugar y hasta la psiquiatría para mí, que soy muy crítico con ella como ves, tiene también su lugar, pero lo que de verdad cura es remangarse, ir al fondo, a la basura o al sótano para ver qué está pasando ahí y ponerse a trabajar. Y esto hay que hacerlo con un psicólogo o con un psiquiatra que tenga formación humanista y psicológica, que gracias a Dios también lo saben. Ayer nos decía Jaime Villarrubia, el gran cabalista español, que para arreglar todo esto tienes que bajar al cuarto de la rata. Y una vez que estés ahí, mirarla al frente y decirle, pues sí, eres una rata, ¿qué voy a hacer? Entonces me gustó tanto esa expresión y te la oigo a ti otra vez, ¿no? Bajar al sótano de la rata. ¿Qué síntomas deben alertarme de que estoy en un estado de enfermedad problemática? Bueno, pues claro, fíjate cómo tú misma nos damos cuenta de este lenguaje heredado de la medicina, que también tiene su sentido y en un momento histórico estuvo bien que fuera así. Intentar entender el sufrimiento humano desde una mirada biomédica, su origen era algo bien intencionado que intentaba gestionar el sufrimiento de la manera más humana y humanitaria posible. Pero yo creo que esto ya ha quedado un poco anticuado. Entonces la palabra síntoma, heredado de nuevo de la clínica, no me gusta demasiado. Pues cuando yo creo que ir a un buen psicólogo, claro, este es un punto tan interesante, ir a un buen psicólogo
siempre está bien y siempre puede ayudar a cualquiera que lo esté pasando mal o que esté sufriendo en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Porque ya no vamos al psicólogo cuando estamos locos o cuando estamos muy enfermos, casi al contrario. Un profesor mío decía, hay que pedir el certificado de salud mental antes de aceptar al paciente, porque si está demasiado degradado no tiene sentido, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí sí que cabría una mirada más psiquiátrica o más médica. Así que cualquiera que esté pasándolo mal o que se sienta perdido o que quiera incluso una puesta a punto o hasta crecer personalmente en algún ámbito, pues se puede plantear ir a un psicólogo. Luego ya viene la búsqueda, porque se calcula que hay hasta 3.000 escuelas diferentes de psicología, si contamos escuelas, subescuelas, diferentes autores. Así que luego empezaría ahí como un laberinto para el que esté de verdad interesado para ver cuál sería la que sería más acorde para él. Me ha gustado mucho, Román, esa expresión. ¿Qué te parece a ti esto de que acaba de decir Rafa? O sea, ir a un psicólogo para hacer una puesta a punto, ¿no? Yo creo que sí, que hace falta, igual que uno, magnífico. No solamente tiene que ir porque le duela algo, sino precisamente a nivel emocional, o que tenga heridas, o que tenga problemas, o que tenga miedos concretos, sino porque precisamente el psicólogo puede darte la posibilidad de crecer como persona, de darte esas herramientas, ¿no? Bueno, está muy de moda ahora, el compañero lo sabrá, pues también el fenómeno de los coach, ¿no? Que también un poco quieren trabajar con esa parte, pero quizá la mirada del psicólogo, y dependiendo de su formación, eso lo influirá más o menos, quizá pueda dar una perspectiva mucho más profunda del ser, ¿no? Y yo creo que a la pregunta que tú has lanzado de qué síntomas tienes que tener para ir, ¿no? Yo creo que hay una sensación interior de que algo no va bien, hay un malestar, puede manifestarse pues somáticamente, con ansiedad, con lo que fuera, pero uno sabe profundamente que necesita una ayuda y que cuando ya tu pareja, tus padres, tu mejor amigo no alcanzan con sus consejos, quizás deba de plantearse que hay gente que se dedica de alguna forma a guiar, ¿no? Pues También. creo que me voy a quedar con los dos consejos, tanto cuando sientas esa inquietud dentro de que algo no va bien, como lo que ha dicho Rafa, de que para una puesta a punto no hace falta que tengas un problema para empezar a crecer, ¿no? Fenomenal. También nos preguntan, ¿hay un modelo, un molde, un cliché al cual parecerse para decir tú estás enfermo y tú no? Pero este es otro de los problemas de las psicologías, claro, de un grupo de escuelas mal llamadas científicas, en las que se busca un modelo a veces matemático y a veces numérico, que en ocasiones suele ser la media en alguna variable que podamos medir a través de test, entonces hay que parecerse a ese modelo. Pero desde una perspectiva humanista yo lo vería justo al contrario, el modelo soy yo mismo, ¿no? Se trata de llegar a ser plenamente aquello que ya soy, ¿no? Aunque suene una paradoja, porque el ser humano es ese viviente contradictorio y paradójico que no sabe bien quién es y tiene que darse su identidad o su ser a sí mismo. A mí me gusta poner el ejemplo de los planetas en el sistema solar. Podríamos calcular el planeta media, ¿no? Medimos todas las masas, trayectorias y dinámicas de los planetas y nos inventamos un planeta media que solo tiene existencia sobre el papel. No es real el planeta media, como no es real el sujeto media de los estudios cognitivos o cognitivo-conductuales. Y entonces intentamos que todos los planetas se parezcan a ese planeta media y ahí nos estamos cargando las dinámicas de todos los planetas. Digamos, la Tierra está muy enferma porque tiene una masa que no coincide con la media y está muy lejos de la órbita media. Hay que llevarla a la órbita media. Y estudiamos toda la vida del planeta, pero ya sería, al menos sobre el papel y en lo teórico, un planeta feliz porque encaja en ese patrón o en ese modelo matemático en el que supuestamente hay que encajar. Es todo lo contrario. Y siempre es una cosa ideográfica y no nomotética, como suele decirse. Es decir, cada caso es único y cada uno tiene que llegar a ser plenamente lo que ya es. Aquí sí me gustaría aportar algo, si puede Por ser. favor, claro que sí, Martí, Que encantadísimo. Escucho a Rafa, claro, uno tiene que ser uno mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con el proceso terapéutico, pero también es necesario un modelo externo, ¿no? Hay que dialogar entre lo interno y lo externo. La pregunta es, ¿quién puede servir como modelo externo? Pues ahí entraríamos ya en lo espiritual, es decir, en la unión entre el cielo y la tierra, o lo que decía el templo de Delfos, del conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. ¿En qué sentido lo digo? Los modelos que pueden servir son modelos de personas que se han realizado plenamente o de personas que han vivido hasta el fondo y personas que te inspiran esa vida hasta el fondo o ese anhelo por el mero hecho de verlas, ¿no? Entonces, claro, ahí tendríamos como modelos pues los grandes personajes en la historia de la humanidad, ¿no? Pues los grandes santos o claro. es inevitable, los grandes maestros espirituales, los grandes filósofos, es decir, personas que han vivido de verdad. Y eso definitivamente lo podemos captar cuando estamos con alguien. Es muy fácil captar si una persona está vive de verdad y tiene la vida llena de sentido, si ama lo que hace, si ama a quienes tiene alrededor, si tiene virtudes, es fácil captarlo. Yo que sepas que se te va la voz, Mardía, se te va la voz.
Ahora, háblanos, por favor. Esas personas que servir como modelo, todas esas personas pues que captamos que viven de verdad, nos damos cuenta de que tienen virtudes, de que tienen valores sólidos, de que aman lo que hacen, aman a quienes tienen alrededor, hacen bien por el mundo. Esas son las personas que nos sirven de modelos, y entonces ahí enlazaríamos lo psicológico con lo espiritual. Qué bonito eso. Sabes que yo soy la fans número 2 de Santa Teresa, porque yo creo que la 1 eres tú. Entonces después voy yo, porque a mí me chifla. Yo te puedo contar cosas de ellas que me han pasado. Bueno, entonces, bueno, volvemos entonces. Las preguntas son relacionadas con esto, pero claro, es verdad lo que dice Rafa, ¿no? Hay unos esquemas de la psicología y la psiquiatría como muy estándares, porque nos preguntan que, por ejemplo, la esquizofrenia, las múltiples personalidades, ¿todo eso también es producto de estos conflictos? Cuando el conflicto es muy masivo y viene desde la primera infancia, claro que sí, ¿no? La mente y la psique tiene un poder tremendo, pero también puede haber un factor que duda cabe, genético, orgánico y cerebral, por supuesto. Normalmente en psicología estamos siempre un poco vendidos porque nunca se acaba de resolver este problema si un trastorno es más bien orgánico, más bien genético o más bien depende de factores ambientales, porque siempre es una interacción compleja de todos estos elementos, ya que suele haber tendencias, por ejemplo, en estudios con gemelos monocigóticos, es decir, con ADN idéntico, hay una mayor probabilidad de que si uno de ellos es diagnosticado de esquizofrenia, el otro también lo sea, pero esa probabilidad no es del 100%. Luego, no es un trastorno genético, aunque haya una ventana o una predisposición genética. Claro, distinguir que viene de un sitio y que viene de otro, en mi opinión, es metodológicamente imposible. Muchos de los estudios que hay, si los miramos con detalle y los desmenuzamos filosóficamente hablando, tienen ciertas lagunas y ciertas carencias epistémicas que a mí me hacen dudar de estos estudios, ¿no? Estamos un poco en el aire, yo creo, no está muy claro. Yo quiero que nos cuentes esto de que las enfermedades mentales son los padres. ¿Cómo que son los padres? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Porque además esto sería como un relax. No, yo no tengo nada que ver, esto fue mi madre. Que... Bueno, en el libro que lleva este título... Sí, nos tienes que contar ahora sobre tu libro. Sí, al final los padres saldrán bien parados, ¿no? De hecho, nosotros somos padres de 5 hijos, así que ya nos vale que así sea. Pero sí es cierto que las problemáticas suelen venir de la primera infancia o de la adolescencia y de la relación concreta que se ha tenido con los padres. Y esto está cambiando. Cuando yo estudié la carrera, hace ya 15 años acabé o algo así, yo en toda la carrera, en la Autónoma de Madrid, una de las más prestigiosas universidades, cuando hice la de psicología, no oí hablar sobre los padres y la relación con los padres, excepto de una manera muy superficial, en 2 o 3 asignaturas y muy por encima. Se hablaba de Bowlby, los estilos de apego y 4 cosas más. Cuando luego en realidad en la práctica ves que ahí está la clave, y que si somos capaces de entender a fondo qué está pasando, cómo se formó la personalidad, desde qué miedos y problemáticas y carencias emocionales concretas de los padres se proyectaron sobre los hijos, y entonces cómo en ese ambiente primero yo me fui cocinando y configurando al hilo del propio mundo emocional de mis padres, que fueron los primeros que me miraron y me dieron un ser, y me dieron una identidad. Casi siempre desde ahí se entiende todo. Así que yo he querido hacer un título provocativo, picante y con un poco de humor, y por eso lo titulé así: las enfermedades mentales no existen, como los Reyes Magos son los padres, ¿no? Y lo que hay que hacer a veces es lo mismo que con los Reyes Magos, un proceso de madurez emocional para llegar a hacerse uno cargo de sí mismo, ¿no? Qué bonito. De esa manera empezar a poner la vía para salir de la problemática emocional. Desde luego estoy de acuerdo con Rafa en lo que está diciendo. La mayor parte de los adultos que hoy sufren son niños que en su momento tuvieron unas heridas emocionales muy, muy fuertes, ¿no? De humillación, de abandono, de traición, de rechazo, de injusticia, de lo que fuera, ¿no? Y es cierto que existen, esas heridas se van quedando dentro del niño, y que el niño va creciendo, el DNI va hacia adelante, pero ahí se queda atrapado. Hay un inconsciente que también es familiar, ¿no? Es decir, también heredamos problemas que no están resueltos de nuestros abuelos o de nuestros padres. Hay determinadas temáticas que a lo mejor pues son traumáticas para ellos o han sido traumáticas para ellos, y viene aquí un poco la psicología sistémica, ¿no? Viene un poco la idea de que de alguna forma pertenecemos a un clan, y ese clan puede estar o más medicinal o más tóxico, ¿no? Y en ese aspecto, pues dependiendo de la toxicidad de mi propio clan, pues yo también voy a tener una serie de desafíos que probablemente le toquen por destino a mi ser, a mi alma, a lo que fuera, y que tendré que abordar, ¿no? En ese sentido, el inconsciente familiar, es decir, la memoria
que queda en nuestros ancestros sobre determinados temas, heridas, etcétera, va a repercutir y a condicionar realmente a los que vienen, ¿no? Y si no sabemos sacudirnos de que determinados temas son peligrosos de tocar porque generan miedo, irritabilidad, inseguridad y nos empiezan a condicionar. Ya solo con un silencio, un padre con un silencio puede hacer muchas cosas, ¿no? Quedándose callado simplemente o omitiendo determinadas temáticas que son relevantes para la existencia de su hijo. En fin, creo que también hay un conglomerado más profundo que viene incluso hasta de la familia, ¿no? Pero ¿cómo hacemos eso, Rafa? De la familia, de la sociedad y de todo el Y de sistema, sí, ¿no? todo el Ruedas, sistema, ruedas, porque- niveles de inconsciente. Oye, qué maravilla, cuando me dijiste que había otro psicólogo me había acojonado un poco, con perdón, digo, a ver, va a haber que sacar la espada. Aquí no, Estoy de aquí acuerdo no con traemos, todo lo que dices, aquí qué no, cosa sin- más maravillosa. Ay, Rafa, aquí no traemos sino gente de calidad, como son ustedes y por supuesto Román. Hombre, es que es curioso. Yo creo que Rafa tiene la misma grata sorpresa de encontrarme como yo tengo la misma grata sorpresa de encontrarlos Por a ellos, fin, ¿no? ¿no? Que hay un Porque cambio. también no he Me dicho contacto nada. Y te mandaré un ejemplar de mi libro encantado. No, por supuesto. Que sean por dos, que supuesto. sean dos. Y de hecho también piensa que Inés que cuando ella habló que habló Oh, del María, diálogo habló sí, del diálogo precioso. interno y lo externo y el tema de conocer a los dioses, a Zeus y a Artemisa, a Venus, Ya a está. Afrodita, etcétera. Ya está. Es que son arquetipos del inconsciente Sí. colectivo que están en nosotros. O sea, nosotros tenemos a Ares y tenemos A todos ellos. En ese sentido, lo que pasa es que, claro, aquí nos meteríamos ya en psicología junguiana, ¿no? Ya de símbolos, que es muy interesante, pero que quizá se va de la temática inicial, ¿no? Pero claro, entusiasma tanto, y yo creo que a ellos también y a ti, meternos en esa pomada que bueno. Pero bueno, haciendo un poquito de recorte en ese sentido, yo estoy, digamos, gratamente sorprendido de encontrar. Yo creo que la formación filosófica de Rafa en ese Claro, sentido le da claro, esa sí, sí, visión sí. de conjunto, ¿no? Esa manera de ver la realidad desde un amplio espectro, de un abanico mucho más. Y eso le posibilita, desde mi perspectiva, que tiene un salto de calidad como terapeuta que probablemente otros, por no tener esa mirada, no lo pueden. Además, le voy a decir aquí en público, sin que nadie nos oiga, Sí, vale. que me encanta cómo habla, porque Sí. se le transmite Sí. una pasión de lo que está contando, Sí, que tú lo tienes que creer. transmite, porque hay personas que Efectivamente, hablan pero no transmiten. ahí está. Bueno, después de esto, seguimos. Qué atracón de ego nos María, hemos dado, ¿eh? No metí solo flores a mí, aprovechad que está aquí Mardía, que ella es la auténtica estrella. Lo que pasa es que ahora está aquí callada. Mira, sabes que cuando han hablado ustedes de esto de la herencia familiar, que yo no sé si a veces se puede obviar o no, porque imagino que la tenemos ahí como una espada de Damocles, yo siempre aludo a Jaime Villarrubia, bueno, a Mario Samán, por supuesto, pero a Jaime Villarrubia porque ayer nos dijo también precisamente esto, nada es casualidad, ¿no? Él cuando habla de la ley de Moisés, honrarás a tu padre y a tu madre, para Jaime es no repitas lo mismo que hicieron ellos. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Y a mí me pareció tan convincente que lo llevo a fuego desde ayer. Pues entonces están ustedes también hablándome del transgeneracional, o sea, estamos heredando cosas de nuestros antepasados, la epigenética, todo esto, ¿y se puede uno sacudir esta herencia? ¿Puede uno renunciar a ella? Venga, Mardía, anímate tú con esta pregunta. Y yo voy a ponerle una peli al niño, que está aquí uno de los niños buscándonos como le... Da gusto, ¿te das cuenta? Yo creo que sí, no a la vez. Es decir, formamos parte de un sistema, hemos nacido en una familia concreta, tenemos unos padres concretos y entonces esos padres van a ser a la vez puente o a la vez puerta por un lado y por otro lado también piedra que se interpone en el camino, ¿no? Son las dos cosas los padres. Entonces, la clave es que la persona pueda hacer el proceso, que es un proceso casi alquímico, de llegar a ver en qué sentido los padres son puerta abierta para tu destino y utilizarlo por ahí. Es decir, hay que hacer como una especie de trabajo interno para poder agradecer hasta el fondo y a la vez trascender, ¿no? Serían esas dos cosas. Pero es la misma función que cumplen los límites en nuestra propia alma, ¿no? Todos estamos limitados continuamente y uno puede vivir la limitación como una especie de castigo, pero puede vivir la limitación como un trampolín, porque la limitación ayuda a focalizarse
Y en la medida en que uno se focaliza y se vuelve y concreta, ¿no? Puede ser a la vez mucho más intenso y mucho más hermoso o mucho más real aquello que haga, ¿no? Pues los padres o lo familiar cumplen esta doble misión. Por un lado, pues son como limitadores, y por otro lado son puertas abiertas. Y entonces depende de nosotros el transfigurar o el transformar o el alquimizar la relación de tal manera que podamos agradecer hasta el fondo, tomar el testigo y a la vez trascenderlo. O sea, los padres dan la llaga y la medicina, de alguna manera. Sí, sí, así es. Así Justo. es, ¿no? Yo pienso que los padres que te han tocado son los más perfectos que te tenían que tocar. ¿Tú crees? Yo creo que no quedaban otros, en mi caso. Sí, yo creo que tienen un objetivo, ¿no? Sí, claro que sí. Y el para qué, ¿no? No solo el por qué, sino para qué. Que son unos maestros al final, incluso de aquellas cosas que no queremos nosotros copiar o imitar, ¿no? Hay muchas cosas yo lo pienso ahora ya llevándolo a mi propio terreno personal. Evidentemente hay cosas de mis padres que no me gustan tanto y otras que sí me gustan, y de las que no me gustan, pero eso me pasa con toda la sociedad, igual que a ti, igual que a ellos, ¿no? Y con los amigos. Pero claro, como son dos figuras tan trascendentales, Claro. pues evidentemente hay un aprendizaje muy profundo al nivel que lo está describiendo la compañera, que va más allá de, ¿no? Que es algo que trasciende, que no es solamente lo cognitivo-conductual, vamos a entenderla. Sí, ellos han pasado esa barrera va más de allá, lo que sí, está sí. delimitado. Mardía, ¿qué más nos dices de estas cosas? Porque a mí me parece esto fascinante, ¿no? Las relaciones con los padres me parecen fascinantes. Nosotros somos muy amigos en el programa de dar pequeños trucos, ¿sabes? Pues no sé, ponte delante de un espejo y cuenta hasta 20, es un ejemplo. Algo que nos pueda ayudar en el día a día. Bueno, a mí yo estudié mucho a Jodorowsky. Me encanta. Ese loco divertido. Claro, que trabajaba mucho con las constelaciones. Bueno, él lo llamaba psicomagia o psicogenealogía, ¿no? Trabajó mucho con eso. Y entonces yo misma, cuando era más jovencita, con 20, 22 años, cuando descubrí su obra, como tracé mi árbol genealógico y empecé a preguntar a mis familiares, pues fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento de mis abuelos, de mis bisabuelos, nombres, sucesos que se repetían, fechas que se repetían, circunstancias que se repetían, y entonces eso fue profundamente sanador. El mero hecho de elaborar un árbol genealógico hasta 4ª generación por arriba puede ser muy revelador, pero hay que mirarlo con ojos nuevos. Es decir, bueno, puedes saber de toda la vida que tu abuelo se llamaba igual que tú y nunca haber tomado una conciencia de que eso podía ser significativo. Pero si lo miras con ojos nuevos, intentando ver qué se repite, qué circunstancias o qué traumas permanecen, o qué traumas de alguna manera han recaído sobre ti o sobre tus hermanos, o qué secretos permanecen medio ocultos, o qué abortos o amantes han sido silenciados, y empiezas como a revelar, a hacer que todas esas cosas te hablen, puede ser profundamente sanador. Yo lo viví como muy sanador, descubrí cosas a los 22 años muy fuertes y a la vez se desanudaron muchas cosas, no solo para mí, sino para mis padres, para mis hermanas, solo con lanzar esa mirada hacia mi árbol genealógico. ¿Y para qué repite la familia una y otra vez el mismo error, el mismo fallo? ¿Para qué hace eso? Pues yo creo que en el fondo la realidad está sostenida, y esto ya aquí entraríamos como en la dimensión espiritual. La creación está sostenida por una misericordia divina, ¿no? Que si uno hace camino espiritual empieza a captarla, se da cuenta de que todo lo que nos sucede, incluso esas repeticiones traumáticas, todo el dolor que se repite generación en generación, está puesto para un bien. La cosa es, si se ha repetido durante muchas generaciones, ¿por qué es? Porque la generación anterior no ha aprendido lo que tenía que aprender de ello. Es decir, no ha florecido el árbol como tenía que florecer, sino que se ha quedado esa parte de la rama se ha quedado cortada, ¿no? Entonces se vuelve a dar, la realidad vuelve a darte esa posibilidad, la oportunidad de resolverlo en la generación siguiente. En la medida en que tú te comprometes con eso, con ver que el dolor contiene detrás una misericordia, y eso se puede hacer experiencia de eso, en la medida en que eso sucede, tú puedes empezar a sanar cosas que se han ido repitiendo generación en generación, y puedes liberarte de ellas y liberar a todo tu árbol genealógico de ellas. Uh-huh. Bueno,
Sí, bueno, básicamente ha profundizado, ¿no? La compañera en la idea que antes aportaba de lo del inconsciente familiar, y es así, ¿no? Hombre, Jodorowsky es un auténtico maestro que ya creo que tiene 93 años y sigue el hombre con sus juegos. Sí, sobre todo con la magia, la psicomagia del inconsciente y todos esos rituales que hace para sanar, ¿no? Que son una auténtica maravilla. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo en que es muy terapéutico revisar quién era mi bisabuelo, qué le pasó, cómo murió, con quién estuvo, quién no estuvo, porque es verdad que es la carga energética, familiar que traemos, y que eso nos va a liberar, nos va a dar muchas respuestas que probablemente a través de otros métodos a lo mejor no encontraríamos un sentido global de nuestra propia existencia y por ende de nuestra propia identidad, ¿no? Ustedes tienen un canal de YouTube, Psicología y Espiritualidad, por ejemplo, porque yo sé que después nos van a llamar para preguntarnos, ¿ayudan a hacer estos árboles transgeneracionales? Bueno, tenemos algún vídeo, o 2 o 3 vídeos, o un par de vídeos, ¿no?, sobre el tema, en donde lo explicamos un poco, cómo ha sido nuestra experiencia, cómo se puede hacer, pero si alguien nos lo pide, porque nuestro canal es muy interactivo, más bien es una comunidad, un canal unidireccional, entonces si gente viene y en comentarios a otros vídeos nos anima y nos lo pide, pues podemos seguir haciendo vídeos sobre ese tema, ¿no?, que es apasionante. Pero alguien en consulta personalizada que quiera hacer el árbol con ustedes, ¿pueden dirigirse a ustedes? Sí, bueno, en este caso quien hace el árbol soy yo, porque soy el psicólogo, pues ¿no? Como entonces soy el que tiene esta práctica. Sí, yo en ocasiones con los pacientes, si el caso lo pide o la persona quiere, hacemos una investigación psicogenealógica que puede tener una parte de psicodrama en que interpretamos los papeles que han tenido cada uno de los personajes del árbol, o intentamos entender cómo se repiten estos patrones. Todo sufrimiento psicológico, ya sea familiar, individual o social, en realidad, si lo miramos desde arriba, desde la parte espiritual o desde la unidad o desde el absoluto, son en el fondo intentos de sanar, de volver a nuestra verdadera identidad. En algún lugar hemos perdido el camino, nos hemos ido desviando, y la parte más profunda de nuestro propio ser, esa que está conectada con la totalidad o con la realidad con R mayúscula, nuestro yo profundo y verdadero, no quiere que vayamos por ahí y nos da un tirón de orejas. Lo único que a veces puede ser realmente despiadado en ese tirón de orejas si estamos muy desviados de nuestro camino. Todos son luces rojas para que volvamos al centro. Y esto son muy buenas noticias, porque si es así, y yo lo veo en consulta cada día, implica que la realidad tiene sentido y que todos tenemos una identidad, un destino, una vocación a la que estamos llamados para realizarnos plenamente en esta vida. Nunca del todo, siempre es un horizonte al que nos vamos acercando, pero al menos existe un camino, no estamos perdidos y arrojados al mundo sin más. Esto es lo que yo he ido aprendiendo en mi terapia. ¿Y cómo contactan contigo? ¿A través de Facebook, del canal? ¿Cómo? Bueno, hoy si nos escuchan... Del canal o del teléfono, o tengo una web, si buscan Rafa Millán, mi nombre enseguida me encontrarán. Ahora tengo un poco de lista de espera, tendrán que esperar un poco, pero también tengo otros colegas y otros amigos que tienen el mismo enfoque que yo y que probablemente sean incluso mejores en consulta que yo, y les derivo a ellos, así que no hay problema. ¿Y cómo se conecta todo esto con el sufismo, Rafa? Bueno, pues el sufismo para mí, como yo lo entiendo a día de hoy, sería el intento de buscar la espiritualidad universal, o qué hay en las diferentes místicas, especialmente en las místicas teístas, o sobre todo las tradiciones abrámicas, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, qué es lo que hay en común en todas ellas y qué técnicas podemos utilizar para ir depurando nuestra alma, ¿no? Se dice que el sufismo es la ciencia del alma, o a veces se dice también que es el camino del corazón, pero corazón con C mayúscula, entendido como el centro de nuestra identidad, esa identidad profunda de la que antes hablaba, que nos llama, que es nuestro destino y nuestra vocación última, sería ese corazón con C mayúscula que resume todo lo que somos, la totalidad, nunca un aspecto parcial, que sería esa sinécdoque, o que ese sería el trastorno de la enfermedad. Tomar un aspecto parcial, mi pequeño yo, mi ego, con el que me identifico, la imagen normalmente errónea que yo tengo de mí mismo, tomarla como lo único real. Eso, en cierta forma, desde la perspectiva sufí, sería la enfermedad. Y la salud sería darme cuenta de que soy mucho más que eso, ¿no? De que soy una perspectiva de lo infinito, o de que soy una gota en el océano divino, o de que soy una totalidad y no una parte. Mardía, yo sé que está ahí, nos has dicho un pequeño truquito para el día a día, algo que podamos tocar. Había dicho lo del árbol, que me parecía un truco, a lo mejor no para el día a día, pero bueno, el día a día, la clave para mí siempre es estar lo más agradecido posible. Vivir en un estado de gracia. Intentar dar las gracias todo el rato por todo lo que nos sucede, ¿no? Porque eso alquimiza también nuestro mundo y alquimiza nuestra vida. En la medida en que cambiamos la mirada y empezamos a decir gracias
incluso por el compañero que no soportamos en el trabajo, o por, yo qué sé, la enfermedad, incluso por la muerte. Si somos capaces de dar gracias por todo, entonces la vida entera se nos vuelve pues una vida bendita, llena de bendición. Y ahí la gratitud deja de ser el efecto. Cuando me pasa algo bueno doy las gracias, para ser la causa, porque la realidad se ajusta, ¿no? Se ajusta a la ecuación, y si doy gracias el mundo conspirará para que algo bueno me pase. Yo lo utilizo incluso como un mantra con pacientes que no son creyentes o que no tienen una religión o no la quieren. Pues les digo, bueno, un mantra que puedes utilizar para profundizar en ti si quieres hacer meditación es el mantra gracias, ¿no? Que incluso hay algún estudio cognitivo sobre los efectos de la palabra gracias. Ah, o sea, qué que no es una curioso. cosa tampoco solo y pone a dos grupos, a unos recitan la palabra gracias y otros recitan otras palabras a doble ciego y con todos los controles estadísticos, y los que recitan gracias luego en los test puntúan más alto en ciertos marcadores positivos, tipo la felicidad subjetiva y cosas así. Luego es un mantra que podemos utilizar. Llevamos la atención al corazón, respiramos e internamente repetimos gracias, 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 como técnica de meditación. Qué bueno. Y Santa Teresa daba un consejo también que puede servir, A ver. porque va un poco ligado a esto. Ella decía: aquello que os despertare a amar, eso haced, ¿no? Es decir, sigue. tenéis que hacer aquello que te despierte a amar, que te haga amar más, ¿no? Eso también vale Qué como truco consejo para el diario. día a día. Truco diario. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Hombre, el desafío para mí es parecerte un poco más a ti mismo todo lo que se pueda cada día, ¿no? Hasta encontrarte en esa totalidad. Tener un equilibrio entre lo que uno... intentar tener un equilibrio entre lo que uno siente, piensa y hace. También sería, ¿no? Si hay alguna incoherencia entre esas tres esferas, también estaría bien. Lo que pasa es que eso a veces es complicado, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para encontrarlo. El amor para mí básicamente es el motor. Al final, si uno se amara con la misma fuerza con la que se critica, seguramente las cosas irían mejor, ¿no? de radio, fíjate. Claro, entonces al final es el amor, es la autoestima Sí. profunda, es la autoestima inconsciente, Totalmente. ¿no? Y para eso hay que bajar pues a ver a la bestia, a ver al sótano, a ver la sombra, y a partir de ese amor pues te vas a dar cuenta de que la ola no está separada del océano, o sea que eres la totalidad, como dice el compañero, que suena filosófico pero es real. O sea, a medida que yo creo que uno va cumpliendo años te vas dando cuenta de que aquello que en su día te daba orgullo, el ego, tener, no ser sino tener, yo creo que estamos con los verbos cambiados y hay que ser antes de que tener. Es pregunta obligada porque imagino que con el COVID habéis tenido muchísimas más consultas de lo habitual, ¿no? Ha habido un sentimiento. ¿Habéis notado algún cambio? Bueno, yo el principal cambio que he tenido, que a mí me entristece un poco, es que todo se ha virtualizado mucho y ahora la gran mayoría de los pacientes, también por el canal, porque ahora mucha gente me está conociendo a través del canal de YouTube, entonces la gran mayoría de los pacientes los tengo online, que en mi caso hago igual la terapia, por supuesto, intento comprometerme en lo mismo, pero al perder la tridimensionalidad y la presencia física me da un poco de pena y me cansa más, paradójicamente, hacer la terapia online que hacerla en persona, ¿no? Lo cual sería contraintuitivo. Pero bueno, la terapia ocurre a un nivel profundo, a un nivel de fondo, es una comunicación de inconscientes o de supraconscientes, entonces a través de la pantalla superamos las limitaciones del espacio-tiempo y de alguna forma también se puede hacer. Yo he visto también una intensificación de las neurosis en general. Es decir, gente que estaba un poco enfadada con el mundo ahora está cabreadísima con el mundo. Gente que tenía miedo ahora está aterrada. Gente que creía un poco en las conspiraciones ahora es conspiranoica a saco y así. O sea, he visto como que se han como extremado un poco los caracteres a veces, ¿no? Y otras veces también en otro sentido, y en un sentido que genera esperanza. También he visto gente que ha vivido muchas aperturas, es decir, una hora de la verdad en toda regla y ha asumido esa hora de la verdad, lo que estas circunstancias le revelaban y ha llevado a cabo cambios en su vida para vivir una vida más verdadera. También he visto esto. O sea que ha servido la espada esta de doble filo por un lado y por el otro, afortunadamente. Yo pienso que la vida primero te susurra, luego te va subiendo el volumen y si tú no te quieres enterar, te pega un estampido, como dicen en Canarias, Sí, que ya sea que por es una un grito. enfermedad o ya sea por un tema familiar, de pareja. Y yo creo que el COVID, como bien dicen los compañeros, las neurosis, las crisis las han puesto de manifiesto y aquellos que no quieren encontrarse consigo mismos, evidentemente
lamentablemente se han vuelto más de todo lo negativo, ¿no? Ujú. O sea, al final esta invitación del universo, esta transformación, esta densidad que hay para que uno mire para dónde tiene que mirar, ¿no? La salida es hacia adentro, ¿no? Y eso creo que la gente todavía no, muchas personas no han tomado conciencia de eso, ¿no? Yo espero que sí, de verdad que yo todavía conservo la fe en la humanidad y creo que así todavía no ha servido, servirá. ¿La bioneuroemoción tiene alguna relación con todo este tipo de terapias? Bueno, esto que decías, ¿no? Confirmamos la fe en la humanidad. Una cosa que escuché a Mario Sabán, que le has citado antes, que ponía los Sí. pelos de punta, decía, bueno, en Egipto hubo 7 plagas, aquí vamos por la primera, entonces si no aprendemos no pasa nada, porque vendrá la segunda, si no aprendemos no pasa nada, vendrá la tercera. Él dice que Ponía hace un poco falta los pelos muchas de plagas, sí, es verdad. Sí. Claro, todo es bioneuroemocional, todo está relacionado porque somos una unidad, no podemos cortarnos en rodajas como si fuéramos un chorizo y separar lo emocional de lo físico, de lo orgánico, de lo social, de lo espiritual. Somos una sola cosa, y es más, somos la única cosa, como decía mi compañero, la ola es el mar. Entonces, claro que todo va junto y claro que muchas problemáticas orgánicas tienen un origen emocional y esto yo lo veo cada día, es algo que para mí es innegable porque es que lo he vivido, no es una cuestión teórica o de un posicionamiento filosófico, es que es así, ¿no? Hay una metáfora que me gusta mucho, perdona Inés que te No, interrumpa, por favor. con respecto a eso de la ola no es el mar. Cuando uno se sube a un avión, es decir, ve las cosas desde lo alto, no ve fronteras cuando mira hacia abajo. O sea, todo está unido. La tenemos Es la aquí. distorsión de la mirada, Completamente. Piensa Del lado uno que te la ola encuentres. está separada del océano, al final es la mirada, ¿no? No es Hay una canción deliciosa de Juan Perro que a mí me encanta, y mi marido también, que habla de nunca había estado yo del lado del pescado. Nunca había pensado que iba a estar del otro lado. Sí. Pues esto es lo mismo. Quería decirte, entonces, lo que sí que sobre la bioneuroemoción, si alguien tiene, por ejemplo, un conflicto con su madre, ¿siempre da el mismo tipo de problema físico o no necesariamente? Yo diría que no. Yo aquí diría que no. Yo diría que cada caso es único, cada uno es un universo y aunque hay tendencias y lógicamente si miráramos a todo el mundo que tenga el mismo tipo de problemas, si es que eso es posible con su madre, Sí. y tiende a somatizar, porque hay quien somatiza más, hay quien en vez de somatizar se obsesiona o hay quien lo gestiona de otras maneras, pero el que tiende a somatizar, que tiene un problema concreto con su madre, si miráramos muchos casos, pues probablemente encontraríamos aspectos similares, sí. Pero para mí eso a veces es engañoso, mirar así como ahora está de moda en internet y yo pongo en Google bioneuroemoción, yo qué sé, dolor en la tripa. Entonces me dice, bueno, pues es que hay algo que no estás digiriendo bien. Bueno, sí, no, puede ser que sí, y nos puede dar pistas y claves, un espejo al que mirarnos, pero yo, en mi opinión humilde, la cosa es un poco más compleja. Pero bueno, la gente que trata seriamente neuroemoción tampoco lo entiende de una manera tan simple o tan lineal, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo porque lo que no podemos caer es en el dogma. Eso. Es que si caemos en el dogma ya nos limitamos, ¿no? Y cada persona, como dice el compañero, es un mundo. O sea, el dolor de mi tripa mío a lo mejor no es una cuestión de no A lo mejor digerir los calamares algo, mal sí. digeridos. Tengo que seguir hablando contigo para ver qué pasa, ¿no? Hay algo más profundo. Y al final, Inés, yo creo que, bueno, la vida lo ha querido así. Repito un poco la gratificación que supone hallar a personas, porque es verdad que la mirada suele ser más limitante y entramos más en el dogma. La sociedad necesita pertenecer a un club, ¿no? Y los miembros necesitan sentir que pertenecemos al club. No ven que el club es el todo, sino una de las partes. Entonces el ser humano por inseguridad se aferra a una realidad, se dogmatiza, se hace rígido y a partir de ahí pues todo se tiene que filtrar a través de eso. Ujú. Nos queda muy poco tiempo, pero no quiero que se marchen sin hablarnos de sus libros, los libros que han escrito, por ejemplo, este primero de las enfermedades mentales no existen, son los padres. Sí, yo tengo 3, tengo ese, tengo otro que escribí sobre un amigo que tuvo una etapa como cocainómano y en clave de humor también, que se llama Gustavo Biosca, el cómico suicida. Tenía un programa en la tele hace tiempo, algunos le conocerán, salía en un programa con Santiago Segura, en una sección fija, el cómico suicida, y escribimos Diario de un cocainómano. Y el último que he publicado es Cómo ser sufí y morir en el intento. Intentando buscar, Me porque encanta. claro, hay que competir con Juego de Tronos, pues tengo que buscar un título que impacte un poco, si no... Marcia, ¿tus libros? Pero ¿dónde encontramos estos libros tuyos, como ser sufí y morir en el intento? Bueno, pues se puede comprar en cualquier librería o en Amazon fácilmente. El primero, o sea, el de la enfermedad mental, ahora mismo solamente está la versión digital en Amazon, pero estamos ya Ajá. haciendo gestiones para volverla a subir también en papel pronto. Ujú. Y
y el otro yo creo que también está en digital y me imagino que también en papel, el del cocainómano. ¿Y de Mardía? Bueno, yo he publicado varios. Publiqué el Paraíso de los escritores ebrios hace ya un El Paraíso de los escritores ebrios. Me encanta el es como título. una especie de síntesis de mi tesis doctoral, que fue sobre cómo había influido en la toma de sustancias en los modernistas hispanoamericanos a la hora de crear y a la hora de vivir. Qué interesante. He publicado en Mandala un libro que se llama 39 semanas y media, un embarazo sufí, que es un diario de embarazo, hablando de la maternidad sagrada o de la maternidad como vía mística, ¿no? La mística del pañal, que llamamos. Qué bueno. La mística del pañal, más de una debería aprenderlo. Y de uno también. Sí, es porque para mí ha sido así realmente. La maternidad ha sido una vía mística. Es difícil de explicar eso, porque parece contradictorio, pero no, yo la he vivido así. Qué bonito. Y luego en Fragmenta Editorial he publicado los dos últimos. Uno se llama Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo y el otro se llama Peregrina, que es como un relato de una peregrinación, un camino de Santiago que hice hace muchos años, ¿no? Qué maravilla. Y nada, estos se pueden encontrar fácilmente en cualquier librería, en Fragmenta Editorial o en Amazon, sin problema. Perfecto. Pues queridos, estoy encantadísima. Yo estaría que hablando 3 horas más, pero ustedes saben que el tiempo aquí es limitado. ¿Hay alguna cosa que nos haya quedado por decir que ustedes quisieran hacer especial hincapié o hacer, no sé, de alguna manera dejárnoslas más conscientes? No, solo gracias a ti, encantado de conocerte, y al compañero, que le llamo compañero porque no recuerdo el nombre. Román, como otro gran amigo psicólogo de Rafa. Psicólogo transpersonal que se llama Román también. Mira. Sí. Que ya no se me olvida. Gracias. Pues nada, muchas gracias a los oyentes y gracias a todos. La clave para mí más rápida para llegar a un destino más amplio y ir abriendo nuestro corazón, que de eso se trata de cierta forma, es gracias. Qué bonito. Mardía, ¿algo más que tú nos tengas que decir? Nada, sumarme a las gracias y que también al deseo de vernos algún día en persona. Seguro que sí. Ojalá. Seguro que sí, así sea, así sea. Román. Bueno, me quedo con la sensación de que la frecuencia ha quedado como muy alta, ¿no? Qué bueno. Y eso queremos transmitir. Sí, me deja con la sensación de estar como más flotando, ¿no? Pues a mí me deja con ganas de más. Fíjate tú cómo hacemos esto. Sí. Volveremos a hablar con ustedes. Muchísimas gracias, que yo siempre he creído que dar las gracias es desearle al otro estar en estado de gracia, y estando en estado de gracia todo puede pasar. Pues gracias y hasta muy pronto. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Tu madre, esa mujer hiriente y agresiva, es una niña profundamente herida. Fue una huérfana emocional, con suerte ha sobrevivido. No sigas esperando su amor. Ella es un cactus, está llena de espinas, que le sirven para no volver a sufrir. Es incapaz de demostrar más afecto del que expresa. No sigas esperando que dé lo que no puede dar. Deja de pelear con ella. Es una niña herida, una niña abandonada, una huérfana emocional. Por fuera parece adulta, pero es una niña congelada. Gracias por estar ahí y nos oímos el próximo miércoles. Tamit.